Bueno, el centro de documentación, para que conozcan un poco más la conformación y la estructura, depende de la Secretaría General dentro del organismo. Es la unidad que reúne, que custodia, que gestiona y que preserva la documentación, tanto que es producida por el organismo como aquella que se incorpora al centro de documentación a solicitud de diferentes sectores dentro del organismo y que conforman una biblioteca técnica. También gestionamos algunos diversos proyectos en cuanto al fondo documental y particularmente en lo que refiere a la charla que vamos a dar hoy, tenemos grandes líneas de trabajo en cuanto a lo que es la conservación preventiva de toda aquella documentación en soporte físico, los proyectos de digitalización, que vamos a ver algunos ejemplos que hemos llevado adelante, asociado a eso los planes de preservación digital y la gestión integral de los archivos, tanto físicos como la gestión integral de los archivos asociados a una herramienta de acceso a la documentación. Básicamente el centro de documentación es el repositorio institucional, como les comenté, donde reunimos toda la documentación que se genera o que refiere a la CTM y eso conforma nuestro archivo. Luego tenemos una biblioteca que reúne tanto bibliografía técnica como normas técnicas y toda documentación que se adquiere en apoyo a la gestión, o sea que no la genera el propio organismo. Luego una fotomediateca que incluye video, que incluye fotografía, que incluye audio y que además tenemos soporte microfilm, que es uno de los soportes por excelencia en cuanto a la preservación a largo plazo. Allí hay documentación también microfilmada. Y a su vez tenemos un área de hemeroteca, que es la que incorpora todo lo que es publicaciones periódicas, prensa y revistas en general. Ahora les vamos a mostrar, para que conozcan un poco más, algunas particularidades de estos fondos documentales que les fui mencionando. El archivo técnico administrativo, o sea, toda la documentación técnica administrativa que se genera dentro del organismo, desde la época de la obra, tiene características de encontrarse en diversos formatos, algunos de grandes dimensiones, como por ejemplo todo lo que incluye documentación gráfica del comienzo del proyecto inicial. O sea, acá la documentación, básicamente este documento que está acá, fue un estudio que se realizó previo a la construcción del complejo y se caracteriza por tener unas dimensiones importantes. También acá como ejemplo les incorporamos para mostrarles la documentación del contrato inicial, el SG01, que dio comienzo a la construcción de la obra civil del complejo. En cuanto a particularidades respecto al idioma, tenemos documentos en ruso que fueron traducidos al español y que tienen que ver con documentación técnica, por ejemplo del regulador de la central, en cuanto a las instrucciones de funcionamiento. Por otro lado, como les decía, tenemos resoluciones internas del organismo en formato microfilm, tenemos documentos impresos mimeografiados y tenemos actas de CTM en manuscrito y encuadernado. Como ven, ahí son unas encuadernaciones muy lindas de ver. A su vez, tenemos diversos soportes audiovisuales.
tenemos un fondo importante de películas, algunas importantes y relacionadas con los primeros contratos de inicio de la obra. ¿Por qué? Porque en su momento era un requerimiento para el cierre del contrato de que cada contratista entregara la documentación tanto de la fabricación del equipamiento en origen, el traslado que se realizó hacia el puerto de Buenos Aires o puerto de Montevideo y la instalación en el lugar. Eso era parte, para el cierre del contrato, era parte de uno de los requerimientos de documentación técnica. Que la idea es siempre inculcarle o comentarle a la gente que está trabajando hoy en día en el proyecto de renovación de que sea un requisito que lo soliciten dentro de las especificaciones técnicas para poder mantener ese registro y justamente lo que hablaba Burutarán del tema de lo que hacemos hoy quede para las nuevas generaciones y más teniendo en cuenta la obsolescencia tecnológica. En cuanto a otros soportes, bueno, tenemos VHS, tenemos registros de audio en cassette. Todo ello forma parte de nuestro archivo técnico y la diversidad de soportes. Por otro lado, tenemos un importante archivo de prensa desde el año 70 que registra el impacto de la obra en cuanto a, en esa época, para la región. Toda esta documentación nosotros vamos digitalizándola a demanda de manera de facilitar su consulta, su acceso y además preservar los originales, teniendo en cuenta que el papel de diario se torna muy quebradizo, es ácido y a lo largo del tiempo, por la propia manipulación, en caso de que se consultara directamente los originales, llevaría a un deterioro importante. Entonces, facilitamos el acceso y la consulta del contenido digitalizando esta documentación. Por otra parte, en cuanto al archivo fotográfico, está conformado por negativos, diapositivas y positivos en papel, tanto en color como blanco y negro, y dispuestos en álbumes como es este tipo, que después les voy a comentar algunos de los deterioros que encontramos a raíz de este montaje, y en álbumes con fundas de nylon. Bien, entonces, conociendo un poco la diversidad de formatos, la diversidad de las características de nuestro fondo documental, y que si bien hemos ido digitalizando gran parte de nuestra colección, es necesario conservar lo físico, porque mucho de ello, el valor lo tiene el original que nació físicamente. Nosotros podemos digitalizar con los fines de acceso, de facilitar el acceso, pero nuestro valor documental sigue siendo el documento físico. Por lo tanto, se definieron una serie de acciones en cuanto a la conservación preventiva de esa documentación en diversos soportes. Este plan va de lo general a lo particular, contemplando desde las condiciones de almacenamiento en los edificios en los que fueron destinados para almacenar archivo histórico, y con una característica particular que se da en la gran mayoría de los archivos centro de documentación, que ocupamos edificios que no fueron construidos para ese fin, pero que intentamos que con el control ambiental,
el que la temperatura se mantenga en ciertos niveles estables dependiendo el soporte de la documentación, que se realicen guardas de conservación como cajas libres de archivo y que todas esas medidas externas a los fondos documentales lleven a que minimicemos la necesidad de actuar o intervenir un documento, o sea, tratar de evitar la restauración. Y en caso de tener que hacerlo, que sea con criterios de mínima intervención. Algunas de las acciones que tomamos desde el comienzo era la necesidad de diagnosticar y estudiar, evaluar el ambiente donde estaba almacenada la documentación histórica. Por un lado, para definir cuáles eran las acciones a seguir en cuanto a la conservación de esos documentos, pero también para contemplar los riesgos en la salud de aquellos que manipulamos esa documentación y de aquellos que consultan esa documentación original. ¿Por qué? Porque muchas veces ese deterioro es invisible. Nosotros manipulamos documentación con hongos, con bacterias que después, por no usar guantes, aspiramos, nos tocamos, o lo que sea, y transmitimos eso y puede afectar la salud de aquellos usuarios o empleados del organismo que necesiten consultar. Entonces, esto es el resultado de un análisis tanto de bacterias como hongos, que se tomaron muestras del aire, como si pusiéramos una placa de agar con reactivos acá en este ambiente, y después aceleramos el proceso de crecimiento de hongos y bacterias, llevándolo, y acá tuvimos la ayuda de gestión ambiental al laboratorio, donde ellos en 24 horas generaron este crecimiento. Bien, otra de las acciones es visitar los depósitos, analizar el estado, detectar posibles roedores o algún animalito que ande por ahí y definir la instalación de cebos justamente para que no lleguen a contaminar la documentación. Luego de evaluado todo el ambiente, el lugar donde está depositado, en la medida que vamos recuperando documentación para ser clasificada, organizada y llevada a los estantes, acondicionada, se realiza limpieza mecánica, retiro de cintas adhesivas, reparación de rasgados y desgarros. La limpieza mecánica en sí lo que refiere es a limpiar ya sea, como vemos acá, con pinceles, con goma en polvo o con goma de acuerdo a la resistencia del documento. En algunos casos solo podemos llegar a pasar un pincel para sacar polvo incrustado, y todo esto nosotros hablamos a veces que es como un maquillaje que le hacemos al documento previo a la digitalización. Tratar de quitar todo lo externo que no nació con ese documento para luego digitalizar en la mejor condición. Y bueno, ahí les mostramos un poco lo que es la limpieza. Esto es una gomita, un saquito de goma en polvo, que también se pasa en el documento, en este caso porque el documento lo resistía. Y aquí estamos quitando cintas adhesivas que, como ven, bueno, en realidad no sé si lo llegan a ver en detalle, ya el adhesivo había pasado el documento y oxidado el papel y era muy fácil de quitar el acetato. Otra de las recuperaciones que hacemos en cuanto al archivo histórico fotográfico es también la limpieza mecánica, pero en este caso no lo hacemos con las gomitas, sino con una perita que le tire aire encima, porque no podemos pasar nada abrasivo sobre el documento, así sea el polvo de la goma,
y quitamos todo lo que sea etiquetas autoadhesivos sobre las imágenes para tratar de no perder parte de ese contenido. Luego de la limpieza, en diferentes casos se hace una costura de expediente, se confeccionan sobres de 4 solapas para las fotografías y pasan a una caja libre de ácido a la estantería. En cuanto a lo que es la disposición en las estanterías, también se contempla que sean ignífugas, tengan pintura epoxi y en lo posible vamos avanzando en cuanto a la sustitución de las cajas de cartón plast por las cajas de cartón libre de ácido, justamente porque es el primer contenedor que tiene más contacto con la documentación y que puede afectar directamente a su conservación. Bien, entonces, luego que realizamos todo este acondicionamiento de los soportes, diferentes soportes físicos de la documentación, definimos diferentes planes de digitalización que, dado que el equipo es bastante reducido, tratamos de llevar estos proyectos a demanda. En la medida que se requiera el acceso a diferentes documentos y que no se encuentran digitalizados, los digitalizamos para brindar el acceso. Pero además, al evaluar en las condiciones en las que están almacenados los documentos, vemos que hay algunos soportes que tienen un cierto proceso o indicio de deterioro, como por ejemplo las películas. Ya se siente un olor a vinagre, el famoso síndrome del vinagre, que es el proceso de descomposición de las películas de acetato, y que eso sí fue un proyecto que hicimos inicialmente justamente digitalizando todas esas películas que más que nada mostraban técnicamente cómo había sido todo ese montaje, traslado, fabricación de equipamiento que se instaló inicialmente. Entonces, todo proyecto de digitalización debe ser pensado previamente. Hoy en día, con los cambios tecnológicos y el acceso a la tecnología en general, puede que no pensemos a largo plazo y se genere documentos y documentos y documentos digitales sin contemplar, por ejemplo, los formatos admisibles para preservación a largo plazo, sin contemplar llegar a tener un máster lo más parecido al original posible, contemplando la profundidad de bit, contemplando la escala de color, grises, blanco y negro, y los formatos en los que vamos a generar esto. ¿Por qué es importante? Porque eso va a evitar que dentro de 5 años, con el cambio tecnológico, nosotros tengamos que volver a digitalizar esas imágenes, porque no contemplamos los formatos admisibles, por ejemplo, para preservación. Otro de los proyectos asociados a la necesidad de consulta de documentación es la digitalización de planos. Y acá tenemos a Valkyria en la foto, y acá también es importante porque no podemos definir protocolos de digitalización igual para todos los documentos. En este caso, no es lo mismo digitalizar una fotografía que un plano, que un documento de texto. Al digitalizar un plano necesitamos ir al detalle de las líneas trazadas en el dibujo que representa. Entonces, los parámetros que tenemos que definir para llegar a esa resolución son otros a los de una fotografía o son otros a los del texto. Como les mostré, también parte de nuestra documentación está en manuscrito. Y nos encontramos con el problema de que los software de digitalización que utilizábamos no reconocían
texto manuscrito. O sea, no nos permitía, si bien generábamos una imagen digital, no nos permitía luego generar ese texto editable y recuperable. Por lo tanto, este es un proyecto reciente, trabajamos con el área informática del organismo para evaluar diferentes herramientas que nos permitieran modelar con inteligencia artificial y poder recuperar palabra a palabra ese texto manuscrito, que cada vez que cambiaba el que escribía el acta, cambia el trazo y tenemos que otra vez corregir el modelo. Eso nos llevó un tiempo, encontramos una herramienta que la verdad nos está generando un producto de buena calidad y que tiene una buena, acierta bastante en cuanto al reconocimiento de caracteres. Sin que antes obviamente tuvimos que corregir esa transcripción y generar el modelo para replicar con los próximos tomos encuadernados de actas manuscritas que tenemos en el fondo. Esto es parte de lo mismo que hacemos para las actas manuscritas, pero con texto impreso. El reconocimiento óptico de caracteres nos permite llegar al detalle de recuperar y poder buscar palabra a palabra dentro de un texto. Eso es muy importante en los proyectos de digitalización, porque la idea justamente de digitalizar un documento físico es poder recuperar su contenido fácilmente y no generar una imagen estática que no nos permita ir a ese detalle. Otra de las cuestiones importantes luego de la digitalización es a nuestro máster o a nuestro derivado generarlo en formato admisible para preservación. En este caso, no sé si lo llegan a ver, es PDF-A, que muestra ahí y muestra acá, y el cumplimiento de este estándar ISO permite que el archivo sea solo de lectura y no permita la modificación por ninguno de los usuarios que consultan ese documento. De hacerlo, nosotros nos vamos a enterar. Entonces, eso permite generar ciertos metadatos, además, asociados a la creación de ese documento digital, que en caso de tener que aplicar una estrategia de preservación, como es la migración a un nuevo formato o a una nueva versión, podamos llegar a tener exactamente de qué manera, con qué dispositivo se generó, en qué versión y demás, y poder replicar esas características técnicas aparte de las características del contenido. Bien, ustedes dirán, ¿por qué la gestión documental y el data science asociado a la preservación? Bueno, porque hay una cuestión muy importante. Todo lo que no se registra, no se difunde o no se conoce, no se puede valorar y por lo tanto es difícil hacer entender que es necesario preservarlo. Entonces, nosotros vamos acompañando la transformación digital que se va dando dentro del organismo y que se va dando en el entorno en que vivimos. Entonces, no solo tomamos como fuente de datos aquellas fuentes físicas que digitalizamos, sino todo aquello que genera datos. Ya no estamos gestionando o pensando en gestionar un documento como tal, sea digital o sea físico. Estamos pensando en la gestión de datos, porque todo lo que nos rodea genera datos. Entonces, es un volumen tan grande, llamado Big Data, que es necesario poder identificar qué es lo que realmente vale de esos datos y cuáles de ellos son necesarios preservar. Entonces, pasamos de una gestión documental tradicional a una gestión documental inteligente, donde toda esta tecnología nos permite clasificar esos datos, darle al usuario la información exacta y a su vez poder difundirla a aquellos usuarios que requieren de documentación
específica, técnica y de valor para ellos. En ese caso, hemos aplicado diversas técnicas y metodologías y tomamos como ejemplo el archivo de prensa digital y aquel que digitalizamos e incorporamos como objeto digital para conocer opiniones que salían a lo largo del tiempo en esos archivos de prensa que por ahí estaban y que el título no era representativo de su contenido. Llegamos a analizar incluso sentimientos, cuáles eran las opiniones favorables, cuáles eran las opiniones negativas. Y pudimos llegar a representar gráficamente ese contenido de manera que visualmente llegara a impactar en el usuario. Por lo tanto, nosotros teníamos un Excel donde incorporábamos todos los datos del archivo de prensa recibido digital a partir de una visualización de nube de palabras. Generamos un análisis con una herramienta que en primer lugar nos indicó los temas que trataba y cuáles eran las asociaciones entre ellos, para luego definir un análisis jerárquico de temas. Acá está todo el listado de título, fuente, un breve sumario, todo lo que nosotros le agregamos de información a esa documentación, y pudimos, como ejemplo, poder analizar cada uno de estos clústeres o cada una de estas jerarquías temáticas, donde, por ejemplo, este grupo de 5 artículos de prensa referían a la navegación al norte del río Uruguay al norte de Salto Grande, un tema que es recurrente y que es necesario tener identificado para poder brindar la información. Entonces, ¿qué nos permitió la aplicación de este análisis de proceso de Big Data? Justamente facilitar el procesamiento de esa documentación, reconocer y asociar entidades, personas, lugares que mencionan en esos documentos, hacer un análisis semántico dentro del centro de documentación para la carga en la herramienta de gestión y el agrupamiento por palabras claves. Bien, esto es un poco lo que hacemos en cuanto a la gestión documental y al análisis de contenido. Un tema aparte y fundamental hoy en día es la preservación digital. ¿Quién no tiene en su casa, por ejemplo, el registro de el casamiento o cumpleaños de 15 en un VHS? ¿Cuántos de ustedes han podido verlo? ¿Han hecho de alguna manera arqueología digital, que es el mantener los diferentes soportes con los cuales podemos recuperar ese contenido y acceder a él? ¿Hemos migrado a nuevos soportes? Bueno, la preservación digital es algo que tiene que estar desde la creación de un documento, desde que nace un documento digital. Hoy en día corremos tras los cambios tecnológicos, la obsolescencia de la tecnología. No es lo mismo que la conservación de un soporte físico. Y en este caso no aplica el término negligencia benigna para la documentación digital. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener los diferentes soportes de nuestro archivo histórico almacenados en condiciones que por ahí no son las adecuadas, pero ahí está el físico, lo recupero, le hago una mínima intervención y accedo al contenido. Con lo digital eso no sucede. Con los cambios tecnológicos puede pasar que estemos implementando una política de seguridad de la información, respaldando esos documentos digitales, pero están obsoletos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la versión de software con la que fue creada que nos permita leer ese contenido, o acceder a esa imagen, o consultar ese plano.
Entonces, debemos contemplar siempre la preservación digital, tanto en los proyectos de digitalización como en la gestión documental de todo lo que se genera hoy en día, que no tenemos un respaldo físico, porque si no, muchas veces yo les decía a mis alumnos, terminamos yendo al papel. ¿Cuál es mi estrategia de preservación? Entrar al Word, imprimirlo y guardarlo en físico. O sea, la idea es justamente no hacer eso. Por otro lado, también es importante que se tenga en cuenta que no todo debe ser preservado, y por eso el tratamiento que nosotros hacemos en cuanto a la valoración documental, y no todo debe ser digitalizado. Nuestro plan de preservación está basado en el modelo OAIS, que es un estándar de facto por el uso que tiene a nivel internacional. Destaca dentro del plan también los formatos admisibles que nosotros entendemos se utilizan o son los recomendables para generar archivos a largo plazo que nos permita migrar de versiones y formatos sin pérdida de información. A su vez, implica una vigilancia tecnológica desde el momento que el documento se carga al sistema y va a preservación digital, y luego las aplicaciones de diferentes estrategias de preservación. Básicamente, ¿qué implica el modelo AIS? A nosotros nos llega desde el productor, desde cualquier oficina del organismo, un paquete de información, que puede ser un documento, un plano, una fotografía asociada a un contrato, a un proyecto, que tiene determinadas características. Eso lo cargamos al sistema, le agregamos una serie de metadatos y se almacena junto. O sea, una de las condiciones es que eso se mantenga en relación con todos los documentos asociados, así como se generó desde el comienzo. Que no se disocie la información, porque perdemos el valor documental. No es lo mismo una resolución donde como anexo se menciona un contrato que una resolución solamente donde menciona el contrato pero no lo tiene. O sea, esa es la disociación y eso es lo que intentamos que no suceda. Y luego que se describe en el sistema, ese documento preservado va por el sistema de preservación y una copia de ese, por ahí a menor resolución, más fácil de descargar para el usuario final que consulta en el portal. Modelo conceptual en cuanto a preservación digital definido para la documentación de Salto Grande. Bueno, justamente lo que les decía, definir una política de archivo, de preservación digital, donde, por ejemplo, le digamos a quienes generan esa documentación en qué formato tienen que crearla. Si es una foto, si es un documento de texto, si es un plano. A su vez se define una base de conocimiento para cada tipo de documentación, que incluye esta base de conocimiento las características propias del documento. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de una resolución. ¿Quién la emite? ¿De quién nos va a llegar? ¿Qué condiciones tiene ese documento? ¿Es de texto? ¿Tiene asociada imágenes? ¿Está la imagen dentro del paquete? ¿Tiene asociado un contrato? ¿Está el contrato anexado al documento? Y a su vez, ¿cuál es la comunidad de usuarios designada para consultar ese documento? Todo eso hace al paquete de preservación que luego vamos a replicar en la herramienta y que además vamos a contemplar los niveles de confidencialidad asociados cuando se generó el documento para que todos aquellos usuarios con permiso de acceso puedan acceder efectivamente. Luego que se manda al sistema de preservación, se comienza la vigilancia tecnológica. El sistema propiamente nos alerta cuando un documento está por quedar obsoleto. Y siempre somos nosotros quienes definimos
si aplicamos estrategias de preservación o no. ¿Por qué? Porque valoramos justamente el que no se pierda documentación, el que no se pierda información en esa aplicación de una migración, por ejemplo, a un nuevo formato. Y a su vez podemos tener control de todo aquello que se procesó, se migró, en qué condiciones está y todo lo que es nuestro fondo con riesgo de obsolescencia. Todo ese control lo hacemos a través de la herramienta, pero siempre está el ok nuestro para continuar con el nuevo proceso. Para gestionar toda esta documentación implementamos, como les mencionaba, un software de gestión de archivos que en modalidad SaaS en la nube. Esto fue una característica que por ahí generó mucha resistencia al momento de la implementación del sistema, pero que dio muchas facilidades, por ejemplo, y creció exponencialmente su uso en la pandemia, porque al ser en la nube, no requiere que un usuario registrado esté conectado a la red interna del organismo, sino que de donde esté, desde el dispositivo que tenga, puede acceder a la información. Obviamente que siempre contemplando que debe ser un usuario registrado en el sistema que le dé permiso de acceso a aquella documentación de la cual pueda consultar. Entonces, realizamos una descripción y gestión de la versión final de los documentos. Nosotros no gestionamos documentos que estén siendo elaborados o compartidos previo a la aprobación final. Siempre es el documento final. Y ese documento puede ser cargado al sistema desde la propia oficina que lo genera y nos transfiere al centro de documentación todo aquello que debe ser preservado a largo plazo. Esto que implica que nosotros también a la interna definimos los plazos de conservación de cada documentación. Hay requerimientos legales que definen, por ejemplo, que determinada documentación contable debe preservarse por 10 años. Hay otra documentación que pasa de su valor de gestión dentro de la oficina a un valor histórico y técnico que debe ser preservado a largo plazo. Todos estos plazos de conservación también están reflejados en la herramienta. ¿Qué nos permite? Gestionar tanto documentación física como electrónica en un mismo lugar, hacer la preservación digital de todo aquello que sea necesario y dar acceso a nuestro fondo patrimonial con un control de esa documentación. Para nosotros es sumamente importante que todo aquel usuario que tiene acceso a la herramienta esté capacitado y la use de la mejor manera, sacándole el jugo, como normalmente se dice. Y por eso es que anualmente realizamos capacitaciones en cuanto al uso. También realizamos capacitaciones en buenas prácticas de gestión documental para que nos llegue todo como debe ser, para mejorar toda esa generación de información y el cumplimiento de estándares en cuanto a la preservación digital. Por otra parte, y más allá de que contamos con una herramienta de portal web de acceso a la información, también se han implementado diferentes acciones para difundir nuestro fondo documental. Una de ellas fue un trabajo que se realizó entre varias unidades de Secretaría General con fondo del Centro de Documentación. Bueno, después hay otras unidades que trabajaron en el diseño y fue una exposición itinerante en el marco del 75 aniversario de la firma del convenio del 46. Esta exposición fue recorriendo varias ciudades de la región. En este caso mostramos lo que fue la instalación en la ciudad de Federación, en este caso en el marco de la misma exposición expuesta en Salto, en el espacio Puerto, y también
tratamos de colaborar con todo aquel profesional, investigador, estudiante, periodista, todo aquel usuario que quiere consultar el centro de documentación. Hay procedimientos definidos para acceder a esa documentación. La propia herramienta de gestión nos permite compartir mediante enlaces permanentes fondos documentales que requieren consultar usuarios externos. Y acá les muestro algunos ejemplos. Tenemos registro del accidente aéreo en Concordia en el año 75, que fue consultado. Trabajamos con Facultad de Arquitectura en cuanto a una investigación de las características de los complejos habitacionales que se construyeron en la época de obra, en ambas márgenes. También trabajamos con Facultad de Ingeniería en cuanto a la consulta de cartografía de las costas del río Uruguay previo a la construcción de Salto Grande. Y este fue otro proyecto de un estudiante con respecto al impacto ambiental, a los estudios de impacto ambiental y desarrollo regional del propio proyecto de Salto Grande. Y para finalizar, comentarles que a veces nosotros, como mencionaba el embajador y también Burtaram, el tema de que es una unidad que trabaja puertas adentro, que muchas veces no se llega a ver todo el trabajo que hay detrás para que un usuario simplemente ponga una palabra clave en la herramienta y encuentre lo que está buscando, o que nos solicite a nosotros una investigación, que de hecho tenemos un perfil de que vamos aprendiendo de todo porque vamos investigando y tratando de conocer la temática para poder brindarles lo mejor. El año pasado fuimos destacados como caso de éxito en cuanto a la herramienta que se implementó de gestión de archivo y preservación digital. Ha sido modelo, y por eso digo que a veces a la interna no se valora realmente cuando otros por ahí nos comparan y ven hacia afuera lo que se ha logrado en Salto Grande en cuanto a la preservación digital de su patrimonio. Ha sido incluso consulta de nuestra experiencia para la implementación de la estrategia similar de preservación digital en el Banco Central de Uruguay, en otras instituciones privadas de Argentina. Y la idea es justamente eso, no quedarnos con el conocimiento puertas adentro, tratar de transmitirlo, de compartirlo y de mejorar, compartiendo todo eso, las buenas prácticas asociadas a todo lo que tiene que ver con la gestión documental. En resumen, y un poco el objetivo de esto es mostrar que las unidades de información son esenciales para garantizar el acceso a la información. Y no solo porque pertenecemos a un organismo, brindarle las herramientas para que funcione, se tomen las mejores decisiones, sino que también sirvan para la sociedad en su conjunto, para transmitir ese conocimiento. Y para promocionar justamente la cultura de la información, que es un derecho universal de todos los ciudadanos.